de confianzas. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 18, desde los versículos 9 al 14, y luego el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 31 al 34. Dos pasajes de las Escrituras en dos contextos diferentes, pero que vamos a utilizar como un puente para que el Espíritu del Señor nos hable en esta noche. Lucas 18, 9 al 14, Lucas 22, 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahora vamos al pasaje de Lucas, capítulo 22, desde los versículos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra de Dios. Hace aproximadamente 72 horas, seguramente los leíste en los diarios o en los informativos, técnicamente desde el punto de vista de lo que son las finanzas, técnicamente la Argentina salió del denominado default, con la aceptación de una primera cantidad de dinero que el gobierno argentino le entregó a diferentes fondos con los cuales tenía la deuda con respecto a la sentencia que había en los Estados Unidos de pagar. Ese hecho, ese pago del default, produjo diferentes repercusiones periodísticas, políticas. Pero me llamó la atención que un periodista argentino, pero no recuerdo quién fue, dijo: ahora el mundo nos tiene confianza. Me llamó poderosamente la atención. Y cuando estaba preparando esta palabra, me pregunté: ¿en qué confía la gente? El mundo, obviamente, la referencia de este periodista, si lo tuviéramos acá, nos respondería algo más o menos así: bueno, ahora ya que Argentina pagó lo que debía, genera una confianza interna para que las diferentes pools o las diferentes empresas mundiales le presten dinero, bla, bla, bla. Algo que ustedes seguramente, mis hermanos, más o menos escuchan prácticamente todos los días. Pero me pregunté: ¿qué es esto de la confianza? ¿Cómo se produce el hecho de la confianza en las relaciones y fundamentalmente en los pasajes que acabamos de ver? ¿Dónde está parada la confianza de las personas?
El segundo pasaje que leímos es, en primer lugar, el enigmático pedido de Jesús. Jesús le habla a Pedro diciéndole que Satanás le había pedido autorización para zarandearos como a trigo. Mas yo, dice Jesús, si ustedes leyeron como leí yo, he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero inmediatamente Jesús le dice, mas tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es muy enigmático. Un enigma es algo para investigar. ¿Por qué les explico esto? Porque Jesús afirma que él mismo había orado a Dios, obviamente, para que Pedro mantuviera la fe y no lo negara. Sin embargo, en la misma declaración, Jesús está diciendo que lo iba a negar. Y una vez que volvía y se arrepentía de aquel pecado que iba a cometer, haga la tarea a la cual el Señor lo había proyectado de ser el pastor de la iglesia que iba a empezar a funcionar con la llegada del Espíritu Santo. Algo interesante, ¿no? Jesús intercede para que la fe de Pedro no falte, pero él ya sabía que Pedro iba a cometer el error que cometió por este choque de confianzas. Pero cuando Jesús enseña la parábola, plantea concretamente de qué se trata ese choque de confianzas. Ese choque de confianzas se manifiesta en dos personajes, un fariseo y un publicano. Primeramente, la palabra de Dios habla del publicano en el capítulo 18, versículos 11 y 12, como el perfil de lo que significa la autoconfianza. ¿Qué personaje este fariseo? Y les aclaro, hermanos, que la palabra fariseo no es una mala palabra. La palabra fariseo en el Nuevo Testamento tiene una connotación muy, pero muy buena, ya que eran aquellas personas que creían en el Dios correcto, en la doctrina correcta, en la enseñanza correcta, en la postura teológica correcta, en todo lo que la ortodoxia podría llegar a decir. Es lo correcto, ellos creían. El problema nunca fue su teología, el problema fue la actitud que escondían detrás de la teología. Mi amado hermano, mi amada hermana, quiero recorrer con vos cuál es el perfil de la autoconfianza. Porque yo estoy seguro que realmente, si entendemos el propósito divino que quiere ejercer el Señor sobre nuestra vida, en esta noche, por lo menos en tu corazón, tiene que haber un choque de confianzas. El perfil de la autoconfianza que manifiesta este hombre es, en primer lugar, una actitud de autorreferencia. O sea, el fariseo, de acuerdo a la palabra del Señor, oraba consigo mismo. ¿Se imaginan? No oraba con Dios. No lo adoraba como muchos de nosotros lo adoramos, como el otro, como aquel que es el otro, el eterno, sino que él se para en el templo con una postura autorreferencial. O sea, ni siquiera tiene la actitud de entender que ese era el lugar determinado por Dios para ser la casa del otro, o sea, la casa de Dios. Él tenía una actitud de autorreferencia. Oraba consigo mismo de esta manera. O sea, ni siquiera se dirigió a Dios, sino que se dirigió a sí mismo. La persona que desarrolla autoconfianza centrada no en Dios, centrada en sí mismo. Mis hermanos, la mayoría de la literatura de autoayuda que ustedes pueden consumir en cualquier librería secular está llena del concepto de que usted tiene que creer en usted mismo. Y vamos a ver cómo por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, esta idea va a caer en esta noche. En segundo lugar, cree en su propia justicia. Como es autorreferencial, todo lo que hace lo considera bueno, lo considera justo. Él hace una descripción y curiosamente usa a Dios para desarrollar su propia justicia. Se considera éticamente superior,
a los adúlteros, a los profanos, a los ladrones, inclusive a ese pobre publicano que estaba al lado de él. Y con ese criterio y con esa actitud, lo que hace es creer que todo lo que él hacía y todo lo que vivía era bueno. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, ¿qué es lo que hace él? Tiene creencia en su propia justicia. En tercer lugar, el perfil de esta autoconfianza se compara con los demás. La persona que desarrolla autoconfianza se compara con los demás. ¿Pero con qué demás? Con los demás que son peores que él. El que desarrolla autoconfianza, ¿con quién se compara? Con Hitler. Se compara con Mussolini, se compara con un asesino, se compara con Robledo Puig. Por eso es que muchos, escuchen bien ahí donde está el engaño de los que no quieren recibir la luz del Evangelio, dicen, yo soy una persona buena. Y en esta noche vamos a demostrar que la Biblia no dice eso. O sea, tiene la actitud de compararse con los demás. No soy como él, no soy como ella, no soy como el otro. Pero generalmente en el esquema de comparación no soy como Teresa de Calcuta, no soy como Martin Luther King. No soy como las personas que éticamente, socialmente son peores que yo. En cuarto lugar, desprecia a los demás. Como los demás evidentemente no están en su propio estándar de justicia, desprecia a los demás, porque los demás no tienen la misma manera de pensar, los demás no tienen la misma manera de ver las cosas, los demás se equivocaron, estos son adúlteros, estos son fornicarios, estos son ladrones, y por eso, en esa razón, en esa dirección, desprecia a los demás. En quinto lugar, juzga a los demás. Qué rapidez que tuvo este hombre que desarrollaba su propia autoconfianza, de desarrollar una actitud de juicio condenatorio hacia personas que vivían de una manera que quizás sea cierta, de una manera equivocada. Y qué tremendo es que cuando Jesús llega, cuando se instala el reino, una de las primeras cosas que el Señor dice en el Sermón de la Montaña es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es tremendo lo que dice el Señor en esta palabra. Sin embargo, el que desarrolla autoconfianza, como la confianza la tiene depositada en él mismo, entonces no tiene problema de juzgar a todos los demás con una actitud obviamente muy peligrosa. El perfil de la autoconfianza, en sexto lugar, es que siempre hablan de sí mismo. ¿Vos conocés personas que apenas le dan la mano ya te empiezan a contar todo de uno? ¿Conocés personas así? Mirá al que tenés al lado, a lo mejor es... O sea, siempre el que desarrolla autoconfianza se concentra en sí mismo. Como está concentrado en sí mismo, es natural que siempre hablan de sí mismo. Ahora, escuché bien una cosa que te voy a decir, es muy fuerte. Este hombre, el de la parábola, no era hipócrita, era sincero. Este hombre no escondió en absoluto lo que realmente era. El hipócrita es el que hace una cosa para aparentar, pero en su ser es otra. Este tenía un montón de problemas, pero hipócrita no era. ¿Por qué? Porque confesaba lo que era y siempre hablaba de sí mismo. Comienza bien diciendo, Dios te doy gracias. Hasta ahí
todo lindo, qué bien, un corazón agradecido, pero no bien pasa la palabra, te doy gracias, vos ya tenés la conclusión de que de lo único que le interesa es hablar de sí mismo, porque está centrado en sí mismo. El perfil de la autoconfianza. En séptimo lugar, creen en sus propias fuerzas. O sea, saben bien que tienen una autorreligiosidad, conceptos, doctrinas, recursos, y hacen de todas esas cosas su propio capital íntimo, personal, y creen sus propias fuerzas. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Jesús le dice claramente, Pedro, Satanás, no le estaba diciendo, está diciendo Satanás me ha pedido, ha solicitado zarandearte como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una persona coherente, una persona que no tiene el perfil de la autoconfianza, diría, wow, Señor, qué tremendo esto. Pero ¿saben lo que hace Pedro? Pedro dice, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. ¡Wow! ¿Por qué? Porque él cometió un gran error. Creyó en sus propias fuerzas. Pedro aquí había leído todos los libros de autoayuda que están ahí en la librería de la calle Alsina. El perfil de la autoconfianza. Viven inventariando su propia espiritualidad. Como hablan de sí mismos, te tienen que mostrar a vos qué es lo que hacen. Ayuno 2 veces por semana, diezmo, y quedó ahí la cosa. Yo estaría exagerando, estaría diciendo todo esto, hago aquello, hago lo otro, hago lo de más allá. ¿Por qué? Porque tienen que declarar como si fuera un inventario que hacen las empresas de las cosas que hay en la empresa, las herramientas que hay, inventarían sus especialidades, inventarían sus características y las tienen que demostrar. Todo es aquel que desarrolla autoconfianza. Pero cuando Jesús da la parábola, contrasta, hermano, hermana, las personas más respetables de las sociedades judías de la época de Jesús con las más indignas, como el fariseo y el publicano. Y coloca en la otra punta al publicano, y con el publicano Jesús presenta otra cara de la moneda, que es la realidad del pecado. Lo que primeramente el autorreferente, la autoconfianza no había querido mostrar, lo muestra Jesús con este personaje llamado publicano. Que seguramente, mi hermano, tenés alguna idea de qué se trata cuando vos lees en la Biblia. Los publicanos eran corredores de los impuestos públicos, subsidiados, o mejor dicho, mantenidos por el gobierno romano, que hacía un acuerdo con los judíos para tener a judíos que le recauden dinero para el gobierno romano. Ahora, según la historia, no según la Biblia, según la historia, el problema es un problema que estamos acostumbrados un poco aquí en la Argentina, y era que los publicanos tomaban alguna mordida. Decí conmigo, mordida. ¿Te suena? Los judíos odiaban a los publicanos porque, a diferencia de nuestro sistema actual de impuestos, los judíos no sabían cuánto había que pagar de impuestos. Entonces venía, por ejemplo, ¿no?, un publicano donde estaba Pedro y los compañeros de Pedro. Bueno, Pedro, ¿cuánto pescaron? Acá están, 1000 peces. Bueno, me tenés que dar 200 denarios. Y a lo mejor lo que le tenían que dar no eran 200 denarios, sino para Roma tenían que darle nada más que 50 denarios.
¿quién se quedaba con los otros 150? El publicano. Pero el tema era que la mordida estaba organizada, y esto me suena también, a que no todos agarraban la misma cantidad en la mordida. Zaqueo, por ejemplo, era, ¿qué cosa? Jefe de publicanos. O sea, Zaqueo agarraba a los publicanos y decía, muchachos, tienen que recaudar tanto. Esto es para vos, esto es para mí. Y Zaqueo aparecía, no se exponía allí, pero los manejaba a todos. O sea, todos los publicanos le tenían que dar parte de la mordida a Zaqueo. Y Zaqueo por eso era muy rico. Y por eso es que cuando el Espíritu de Jesús se introduce en Zaqueo, lo primero que hace Zaqueo es, si algo he defraudado a alguien, y manda mía, ¿a cuánto había defraudado? Voy a devolverle por cuadruplicado, porque este Zaqueo sí sabía cuál era el sistema allí en el INDEC. Lo sabía bien. Ahora escúchame bien, estas personas eran abominadas por la sociedad judía. Era duro para un trabajador judío sabiendo que, a diferencia de muchos sistemas actuales de la democracia, ya sabía que le estaban robando. Porque nosotros reaccionamos en el robo cuando quede comprobado, cuando salen las cámaras, cuando aparece esto, pero ellos ya sabían de antemano, me están robando, pero igual le tengo que pagar. ¿Por qué? Porque si no, los publicanos le daban un informe a los romanos y lo agarraban y lo metían preso en cuestión de minutos. Una persona tremendamente odiada era el publicano. Ahora Jesús utiliza el publicano, y ahora sí viene lo importante, para estar declarando una tremenda verdad, que es la realidad del pecado. La realidad del pecado se manifiesta en primer lugar con el oficio que lo acabamos de describir. En segundo lugar, con su actitud cultural. Él no llegó al templo, al lugar santo. Él llegó de lejos. Llegó de lejos porque él reconocía, sabía que no era mala fama, que no era prensa, que no era mentira. Dice la palabra, estando lejos, una actitud cultural. En tercer lugar, su actitud física. No quería levantar los ojos, no quería levantar la cabeza. Dice la palabra allí en el versículo 13, que no solamente él estaba lejos, sino que no quería, no deseaba, no tenía la voluntad, ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque él se reconocía una persona pecadora. Él se reconocía a alguien que había hecho lo malo. Su actitud física fue seguida por su acción física. El versículo 13 dice que se golpeaba el pecho, y esta actitud, golpearse el pecho, en el símbolo oriental, eran de las personas que decían, tengo culpa, tengo responsabilidad, hice lo malo. La diferencia con el otro, ¿no? La realidad del pecado se manifiesta también con la confesión. Él dice claramente allí, en el versículo 13, sé propicio, Dios, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí, que soy pecador. A diferencia del otro que se dirigió a Dios simplemente para autorreferenciarse y para autojustificarse, este hombre dice, sé propicio a mí, pecador. Y mi hermano, esta expresión abre la ventana para que vos entiendas por revelación del Espíritu que, de acuerdo a las Escrituras, el hombre, el ser humano, por su naturaleza, no se puede salvar a sí mismo, como sí creía el fariseo. Hay muchos creyentes en las iglesias evangélicas que tienen esta confusión. Creen que se pueden salvar a sí mismos. Escúchame bien, no es que no crean en Jesús, pero consideran a Jesús algo así como un adorno, algo así como una expresión espiritual, pero creen que son ellos los que pueden salvarse
Asimismo, no han comprendido una de las más importantes doctrinas del Nuevo Testamento y fundamento de la iglesia reformada y evangélica, que ya la doctrina en sí, por el simple nombre, tiene mala prensa. ¿Sabes cómo se llama esa doctrina? La doctrina de la depravación total y de la incapacidad humana para la salvación. Y te lo voy a demostrar. San Juan capítulo 6, verso 44. Es Jesús quien habla aquí. Fíjate lo que dice Jesús. Ahora, si no le crees a Jesús, es tu problema. Yo le creo a Jesús. Jesús dice, ninguno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón, yo no escucho bien. ¿Qué dice? Puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús acá? Que el hombre no tiene la posibilidad de buscar a Dios por sus propias fuerzas. Que el hombre es absolutamente incapaz. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es básicamente mala. Decí conmigo, básicamente, otra vez, básica. ¿Cuántos fariseos que hay acá? Básicamente mala. Y hasta que vos no creas esto, vas a tener un problema. Porque es así. Es lo que el Señor dice. Si vos crees que sos un poquitito bueno y te faltaba un toque de Dios para que salve tu vida y de esa manera mejorar, estás no solamente en una herejía, sino estás yendo al infierno directamente. Pero es necesario que entiendas esto. Sea como sea, cuando vos llegaste a Cristo, es porque primeramente hubo una obra del Padre para traerte hacia Él. Aleluya, eso merecería un aplauso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la cultura, nuestro tiempo post e hipermoderno, nuestro sistema humanista de autoconfianza, te ha hecho creer de que en realidad el hombre tan malo no es. Que el hombre es bueno. No, el hombre no es bueno. El hombre es básicamente malo. Es la naturaleza nuestra la que nos hace malo. Somos pecadores por definición. Cada uno de estos niños que presentamos, y entiéndanme bien el espíritu, son niños que ya tienen el ADN ¿de qué? Del pecado. Nuestra tendencia, nunca, esto lo vieron ustedes, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? A hacer el bien. ¿Alguien le enseña a los hijos a hacer el mal? No, aprenden solos. Vamos a hacer un curso explosivo de desobediencia. No hace falta. No toque, ay, no toque el hecho. La tendencia. No robarás. Ay, qué feo es eso. Acá te habla un ex ladrón. Te levanto la mano. Yo creo que lo conté un montón de veces. Mi primer y único acto fue cuando mi papá me dijo: no vas a tener hoy la Coca-Cola al final del culto allá en la iglesia del centro. Y como me dijo que no tenía la Coca-Cola, en mi cabeza de niño dije: yo tengo que tener la Coca-Cola y mi papá no me va a comprar la Coca-Cola. Y vi una chance en la ofrenda. Ahora viene, ahora viene. Acá hay un publicano hecho y derecho. Entonces en la iglesia del centro no pasaban la ofrenda como acá, que venían todos, sino que en una actitud reverente todos estaban con la cabeza así, y pasaba el hermano Ujier con la bolsita, y como mis padres estaban con la cabeza, dije, esta es mi oportunidad, y agarré, no sé si era un billete de 5 mangos, no me acuerdo qué. El problema es que yo creía, ¿vieron que los chicos creen que los otros no lo ven? El problema es que el Ujier lo vio y le dice a mi papá: Antonio, no lo tomes a mal, pero el picho agarró 10 mangos de ahí. ¡Ah! Mi viejo me agarró, me llevó, bueno, no me acuerdo, con este dedo, este de acá.
Mi papá no era un hombre violento, pero las 2 o 3 veces todavía, cuando hacía, ¡ay, me duele! Y me dijo, ¿cómo vas a sacar? Y yo traté de justificarme. Decir, no, porque vos me dijiste, y yo para la Coca-Cola. Ahora, ¿quién me enseñó eso? Nadie. ¿Vos te crees que yo hice un curso preescolar, robo calificado en iglesias bautistas? No, no, es normal. Por eso, ¿esto qué confirma? Confirma la depravación total. Ay, pero pastor, la palabra depravación. Bueno, hermano, arreglátela con un hombre que predicó hace 150 años que se llamaba Carlos Spurgeon, que predicaba este mensaje y tenía que hacer no sé cuántos cultos por día por la cantidad de gente deseosa de recibir a Cristo, y le decía depravación total. ¿Qué hubiera hecho don Carlos con los libros de autoayuda que andan dando vueltas por ahí? Una nueva catedral. Ahora, hermano, hermana, esto, escucha bien, en vez de entristecerte, te tendría que llenar de gozo. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que nos iguala. La palabra de Dios es la que te está diciendo: no hay justo ni aún uno, no hay nadie que haga el bien. Vos que te creías, no, ahora cambia el gobierno y viene el gobierno de los ángeles. No, el hombre es malo, no tiene que ver el gobierno, el hombre. Por eso que es importante que lo entiendas, mi hermano, mi hermana. Es importante que entiendas esto. Cuando llegamos a Cristo es porque Dios, escucha bien, Dios ya hizo una tarea previa para traerte a Él. Y lo único que hacemos nosotros es responder por fe. La himnología clásica lo decía así: una vez perdido vivía yo. Goga, te miro a vos que sos de los himnos. Lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. No dice, una vez perdido vivía yo y me empecé a buscar a Dios. Y empecé a hacer cosas para que Dios se conmoviera. Si acabamos de cantar, no hay nada que lo pueda sorprender. Pero vos decís, querido, esto es del nuevo pacto. No, ya en el viejo pacto, la palabra del Espíritu, por intermedio del profeta Isaías, le decía al pueblo que quería hacer cosas buenas para ganarse la salvación: vuestras justicias son para mí. Prepárate para esto, no digas que no te avisé. Como trapos de inmundicia. Y ahí no se refiere a trapos de inmundicia que utilizan los mecánicos cuando sacan el aceite del auto. Investiga. Jesús presenta al publicano como aquel que verdaderamente dice la palabra, que salió primeramente justificado. Allí el versículo 14. Os digo que ¿quién? El publicano, el chorro, el ladrón, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y quiero decirte que este antes acá no tiene un sentido de tiempo, sino un sentido de prioridad. El otro no salió justificado. El otro salió condenado. Porque cualquiera que se enaltece como el otro, el autorreferencial, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. En el año 1998, los pastores de la iglesia del centro fueron enfrente del templo que se reunían en la calle Estados Unidos y le dijeron al señor Chaván: por favor, deje esta cuadra en paz. Y este hombre dijo: ustedes son pastores de Dios, aquí Dios soy yo. 8 años después,
por medio de una banda que blasfemaba contra Dios, uno de sus boliches, se produjo el desastre de Cromañón, con casi 200 muertos. Pero hace un año atrás, no tengo la fecha registrada, ese hombre que se enalteció y dijo: yo soy Dios, murió con un cáncer terminal de las peores maneras que ustedes se pueden imaginar. Creo que todos estamos enterados de quién es la persona que estoy hablando, ¿verdad? Se cumple. Se cumple. Jesús, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, da una sentencia profética finalmente definitiva. La sentencia profética de Jesús, que está en la última parte del versículo 14, es la que yo quiero hacer referencia en esta hora. ¿Sabes por qué salió justificado el publicano? Porque el publicano entendió que de ninguna manera podía llegar a Dios por su propia justicia, sino que era un antecedente de lo que el apóstol Pablo descubrió como una bandera reluciente de la fe, que es la justificación por la fe. Sos salvos, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando entra en nuestras vidas por la fe, hayamos hecho lo que hayamos hecho, seamos los pecadores más grandes del planeta, si lo hacemos confiando en Jesucristo, Él nos constituye justos. Y cuando el Padre nos ve, no ve todo el pecado y toda la naturaleza inmunda que hay para condenarnos, sino que ve a aquel que es justo en nuestra vida. Por eso este hombre fue justificado, porque tuvo la actitud de reconocer que su salvación no estaba en su autorreferencialidad ni su autoconfianza, ni siquiera en su dinero, porque si era publicano algunos mangos del lavado tenía, sino que entendió claramente que delante del verdadero Dios, delante de aquel que hizo los cielos y la tierra, delante de aquel que envió a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, no existe otra actitud que la de humillarse, para que de acuerdo a la palabra Él nos enaltezca cuando fuere tiempo. Vos no podés llegar a Jesucristo si antes Dios no te trae. Pero para Dios traerte es necesario un corazón humillado. Te tengo que decir en esta noche la verdad de la palabra. Sos pecador, sos pecadora, como yo lo soy, y mereces por tus obras el infierno. Pero la buena noticia, la noticia que nos justifica y autentica nuestro servicio y nuestro ministerio, es que Jesucristo, el justo, murió por nuestros pecados, para que si vos depositas la confianza en Él, Él perdone tus pecados, limpie tus pecados, escriba tu nombre en el libro de la vida y por la fe tener seguridad de que nada ni nadie te podrá separar nunca de su amor eterno. Pero para poder disfrutar de esto tenés que reconocer lo anterior. Tenés que reconocer que sos pecador. Tenés que reconocer que vos no eras como el publicano, eras como el fariseo, que creías en tu propia justicia, en tu propia fuerza, en tu autorreferencialidad, que quizás muchas veces, aún sin darte cuenta, despreciaste y juzgaste a aquellos
que no tenían tu misma manera de vivir o tu misma justicia, que de acuerdo a tu criterio era lo mejor que podía pasarte en el mundo. El fariseo era tan pecador como el publicano. La diferencia fue que el publicano lo reconoció. Por eso, querido, querida, en esta noche es necesario hacer un choque de confianzas. Quizás alguien se pregunte, pero pastor, ¿está mal confiar en uno mismo? Para las cosas domésticas no, pero para la fe es mortal. ¿Qué son las cosas domésticas? Podés confiar en vos mismo para hacer tus tareas en el trabajo, para hacer tus estudios. Podés confiar en vos mismo para desarrollar tu vida normalmente, pero en materia de fe, en materia de lo que tiene que ver con el desarrollo de tu relación con Dios, tené cuidado. De los líderes religiosos, de los líderes cristianos, de los pastores que caen en pecado, ¿sabés cuál es el denominador común? Cuando ellos confesaron, dijeron, no creí que a mí me iba a pasar. ¿Sabés por qué? Porque confiaron en sí mismos. Yo ya sé cómo tratar con las mujeres, cayeron en pecado sexual. Yo ya sé cómo manejarme con el dinero, cayeron en pecado de robo. No, yo ya sé cómo manejarme con mi lengua, apóstoles mundiales de la chismografía. Porque confiaron en sí mismos, como el fariseo. Pero el publicano, dice la palabra de Dios, salió justificado antes. Y yo agrego, el fariseo todavía está ahí en la parábola, está congelado. Por eso yo quiero pedirte un instante allí donde estás, que cierres tus ojos, inclines tu rostro. ¿Sabes por qué yo titulé Choque de Confianzas? Porque vos no podés convivir con las dos confianzas. Vos no podés confiar en vos y en Dios a la vez. Tu carne, tu antigua naturaleza será mala hasta el día de tu muerte. Por eso que el Evangelio presenta una nueva naturaleza. Es así. Es así, te hace hacer cosas buenas. Es así, te hace orar. Es así, te hace amar. Es así, te hace perdonar, porque es nueva naturaleza. ¿Sabe cómo se soluciona el tema de la grieta en la Argentina? Con más hombres y mujeres que tengan la nueva naturaleza, porque si vamos a confiar en la vieja, la grieta cada vez va a ser más grande, como lo está haciendo lamentablemente. Hoy el Señor está aquí porque te ama. Si estás aquí en esta noche es porque Dios ya hizo algo a través de cualquier cosa que Él sabe hacer para que vos, por voluntad de Él, te acerques a Él. Porque nadie, ninguno puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. Pero hoy el Señor Jesús te dice claramente que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Yo no conozco gente que pueda llegar a Cristo si no es una actitud de humildad. De la humildad de reconocer que sos pecador. Que Jesús no fue a la cruz del Calvario para hacer un acto en un escenario espiritual conmovedor para que recuerda la historia. Jesús fue a la cruz del Calvario porque era la única manera que vos pudieras llegar a Dios. Necesitas un Salvador. Y mientras oramos, y todos los que saben lo que quiere decir orar a favor de las almas, yo quiero hacer una invitación en esta noche a todos aquellos
que reconocen que necesitan a Jesucristo como Señor y Salvador, que reconocen que son pecadores. El nombre del pecado te lo dejo a vos. Pero si sos un mentiroso, necesitas reconocer a Jesucristo. Si sos un ladrón, necesitas a Jesucristo. Si sos un altivo, necesitas a Jesucristo. Si sos una persona que ha robado, necesitas a Jesucristo. Si sos una persona fornicaria, necesitas a Jesucristo. Si estás dependiendo de las drogas, de las anfetaminas, del alcohol, de la pornografía o de tantas otras adicciones, necesitas a Jesucristo. Cristo vino a morir por los pecadores, no por los que dicen yo confío en mí mismo, sino por los que dicen yo necesito de Salvador. Pueblo